que me sacia y da dirección. Siento que mi espíritu vuelva a tener ríos de agua viva y de bendición. Dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Escuche lo que dice ahora. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Hay una traducción que también me gustó, en la traducción viviente dice, entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, las ganas, la disposición. Y a veces Dios tiene que despertar nuestro espíritu, nuestro entusiasmo. Porque, ¿cuántos tienen el gozo del Señor? Ahora falta a alguno de ustedes que se lo digas a tu cara, que el gozo del Señor está en tu vida. Porque hay algunos que dicen, el gozo del Señor, amén. Y da miedo, ¿verdad? Ese gozo del Señor, diría, pues no sé, cuando no tengas el gozo... No sé cómo será tu cara, ¿verdad? O sea, de las 6 de la tarde, pero que llegue bien al suelo, ¿verdad? Dice, despertó el entusiasmo. Y quiero que nos metemos en el contexto, como muchas veces hago, para mejor entendimiento de esta palabra. Fíjese, el rey Nabucodonosor invadió y conquistó Jerusalén alrededor del año 586 a.C. El templo fue completamente destruido, varias veces fue destruido el templo en Jerusalén, 3 veces fue levantado, ¿verdad? Y destruido, y la ciudad saqueada. Y el pueblo de Dios fue llevado a Babilonia. Cuando la historia del rey de Daniel, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego, ellos fueron trasladados también a Babilonia. Y ese cautiverio del pueblo de Israel duró 70 años en Babilonia. Otros periodos duró 400 años en Egipto, pero aquí duró 70 años en Babilonia. Y esto era algo que Dios permitía periódicamente, porque el pueblo de Israel se desviaba y buscaba a otros dioses, se olvidaba de Jehová, ¿verdad? Y Dios permitía este cautiverio debido a su infidelidad. No es que Dios se lo enviaba, es que era en base a las circunstancias, ¿verdad? Era en base a lo que ellos habían hecho, a esas acciones, y cada acción tiene ¿qué? Consecuencias. Cada acción tiene consecuencias, ¿verdad? El pueblo era rebelde, el pueblo era idólatra, ¿verdad? Y se volvían a otros dioses y el Señor permitía que cayeran en otras manos, ¿verdad? Y después de 50 años de la caída de Jerusalén, Ciro de Persia conquista Babilonia y el imperio babilónico deja de existir. En el 538 a.C., el rey Ciro publica un decreto formal en que los israelitas podían volver a Jerusalén para reconstruir el templo. Eso lo leemos en Esdras 1:2, cuando dice, así ha dicho Ciro de Persia, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Le dio permiso, ¿verdad? En el libro de Esdras también encontramos como el primer regreso del pueblo de Israel fue bajo la mano de Zorobabel en el 536 a.C. y que en el año 536 comenzó la reconstrucción del templo con mucho entusiasmo, con mucho gozo. Empezó a reconstruir el templo en Jerusalén. El templo había sido destruido, ¿verdad? La casa del Señor había sido destruida por las manos enemigas y le dieron permiso el rey Ciro para volver y reconstruirlo, y ellos volvieron con muchas ganas. Pero fíjese, pronto fue detenida por la amenaza de Samaria. En Esdras 4:23-24 leemos, entonces cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsa, secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y le hicieron cesar con poder y violencia. Hicieron paralizar las obras, dice, con poder
y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. El ministerio del profeta Ageo comienza durante todo alrededor de este tiempo, más o menos en el 520 antes de Cristo. Creo que ninguno de ustedes había nacido, ¿verdad? Y el libro de Ageo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Él es reconocido como un profeta menor. Saben que están los profetas mayores, ¿verdad? Y están los profetas menores. Y los profetas menores no significa porque sus profecías hayan sido menos importantes, sino solamente por el tamaño del libro. Cuando usted escuche profeta mayor y profeta menor, sepa que solamente son catalogados así por el tamaño del libro. Hay profetas que tuvieron, como Isaías, tuvieron un libro mucho más grande, está considerado un profeta mayor, y el profeta menor es solamente por el tamaño del libro, ¿verdad? Y fue uno de los profetas, Ageo fue uno de los profetas que ministró al pueblo judío después del exilio. Lo tuvo muy difícil, porque venían, ¿verdad? Imagínense cuando alguien viene 70 años de cautiverio, 70 años de exilio, ¿verdad? Y cuando vuelve a su ciudad, todos los problemas que traen, todas las mañas que decimos muchísimas veces, ¿verdad? El profeta Ageo, imagino que tuvo un gran trabajo, y él fue el que les exhortó a restaurar el templo. El problema que Ageo confrontó y se encontró fue que en el año 534 la reconstrucción del templo fue detenida. Y Ageo se encontró con todo ese problema de golpe. Y el 536 empieza la reconstrucción, y en el 534 a.C., 2 años después, el templo se paraliza, y en ese momento la historia, hasta el año 520, no había sido terminado. Eso significa que después de empezar con mucho entusiasmo, tuvieron que ser paralizados de golpe, ¿verdad? Y no había ese proyecto de reconstrucción, ellos no pudieron terminarlo. Así que lo he puesto un poco en el contexto de la historia. El pueblo de Israel estaba triste porque estaban paralizados. El templo del Señor, Ageo, estaba animando a terminarlo, pero con gran violencia los de Samaria le hicieron paralizar la reconstrucción, ¿verdad? Y teniendo este contexto, ¿verdad? Que no se los voy a cobrar este momento de historia, ¿verdad? No se lo voy a añadir al precio. Pero escuche bien, continuemos en la palabra para descubrir lo que produce escuchar la voz del Señor. Dice, y oyó Zorobabel, hemos leído antes, hijo de Salatiel y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. El primer resultado que produce escuchar la voz de Dios es que nos mueve a un compromiso genuino. Escuchar la voz del Señor siempre produce compromiso. Por eso he dicho que a algunos no les apetece, no quieren escuchar la voz del Señor porque saben que produce compromiso. Y ese compromiso no nos gusta. Nos gusta más el compromiso del mundo. Es más fácil. Aunque dice el Señor, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿verdad? Pero es más divertido el yugo del diablo, el yugo del mundo, ¿verdad? Lo único, la pequeña diferencia es que uno nos da vida eterna y el yugo del diablo es para muerte, porque el pecado produce muerte. Y no es lo mismo venir a la iglesia a las 11 de la mañana un domingo, ¿verdad? Con el calor que produce que irnos a una discoteca, aunque sea hasta las 2, 3, 4, 6 de la mañana. No es lo mismo, ¿verdad, jóvenes? No es lo mismo. Venir aquí los sábados a las 6 de la tarde con todo el calor para ver a unos cuantos jóvenes, ¿verdad? Que parece que siempre es lo mismo, y escuchar la palabra del Señor, a estar con mis amigos en la piscina, con mis amigas, ¿verdad? Que llevan poquita ropita por el verano y todo eso, no tiene color. Estar aquí a ver a estos feos, a estar en la playa o a estar en otros sitios, no tiene color. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano, ¿verdad? La carne nunca se cansa de ser saciado. Nunca se cansa de pecar. Nuestra carne, ¿verdad? Es mucho más cómodo. Por eso escuchar la voz del Señor requiere compromiso. Y un compromiso requiere esfuerzo. Amén.
Compromiso significa esfuerzo. Yo tengo que esforzarme. Tengo que esforzarme por servir al Señor. Tengo que esforzarme por seguirle. Es cierto que Cristo y su obra completa, de lo cual se habla muchísimo, Cristo y la obra completa, Cristo y la obra completa, Jesús terminó toda la obra, ¿verdad? La gracia del Señor produce salvación. Todo eso está impresionante, eso es verdad. La obra completa de Jesús y su gracia produce salvación completa, no una parte de su salvación, sino salvación completa. Amén. Pero sigo diciendo que el precio de la santidad me tengo que esforzar en pagarlo yo. Sigo teniendo que esforzarme yo en pagar el precio de la santidad, ¿verdad? Y el resultado de escuchar la voz del Señor, realmente de escucharla, porque hay muchos que oyen, pero otros escuchan. Hay algunos que me están oyendo hablar y es como un murmullo, ¿verdad? Hay otros que me miran y me están escuchando. Hay otros que deciden escuchar, no porque sea mi palabra, no soy tan inteligente para dar una palabra así, si no es que el Señor la da, ¿verdad? Pero hay algunos que han decidido hoy escuchar la palabra porque saben que viene de Dios. Escuchar la palabra ya requiere un esfuerzo y después requiere un compromiso. Y el compromiso requiere esfuerzo. Y el esfuerzo, compromiso. Es fácil vivir una vida cristiana solamente oyendo. Solamente dejando que hable la palabra del Señor y algún murmullo. Y lo que me gusta, sí, aplaudo cuando dicen, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Amén! Yo os quiero prosperar, yo tengo pensamiento de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. ¡Amén! Pero cuando el Señor nos demanda seguirle, obedecerle, comprometerme, servirle, ahí ya no tantos dicen amén. La respuesta... ¿Por qué el pueblo de Israel escuchó la voz del Señor y se reanudó su compromiso? La he leído antes y le he dado entonación más fuerte porque dice, y temió el pueblo delante de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y la palabra temió, usada aquí, viene de la palabra hebrea, yarrei, que además de ser usada para describir miedo, en otras circunstancias, aquí es definida como reverencia, honor y respeto. Ese es el temor que nosotros tenemos que tener al Señor. Reverencia, honor y respeto. No peco porque tengo miedo a pecar. No peco porque tengo miedo a las consecuencias. No peco por el honor y la reverencia que mi Dios se merece. Amén. Que es diferente. Hay algunos que no pecan por el temor solamente a las consecuencias que les van a pasar. Pero hay otros que no queremos pecar, ¿verdad? Por el honor que nuestro Dios se merece. Y el pueblo de Dios le dio culto a Dios. Honraron su nombre, honraron la palabra del Señor, lo cual Él les dijo que garantizaba que su presencia iba a estar con ellos. El Señor les dijo en esta palabra que hemos leído, yo estoy con vosotros. Mientras ustedes honren mi palabra y me obedezcan, yo estoy con vosotros. Cuidado, Dios no es un Dios cualquiera. O sea, no se piensen que Dios nos persigue todo el rato cuando nosotros estamos haciendo con perdón nuestra santa voluntad. Dice que Él honra a los que le honran. Amén. Siempre decimos que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Escúcheme bien, hay muchísimos versículos que Él dice, yo aborrezco al pecador. ¿Y qué está hablando? ¿De las personas que no conocen a Cristo? No, de las personas que aun conociendo su misericordia, su amor, su gracia y su bondad, patean su santidad. Está hablando de esas personas que conociendo el camino del Señor prefieren agarrar otros caminos. No está hablando del pecador que no le conoce. De Él tiene gracia y tiene misericordia. Amén. Pero no se crean que Dios es un Dios cualquiera. El rey de España, siempre lo digo, tiene un protocolo para acercarte a Él. Es más, yo nunca me acerqué a Él. Llevo 25 años viviendo en España, los que tengo, y 20 más. Llevo 45 años en España y nunca he visto al rey de España. Ni al padre ni al hijo. Lo he visto por la tele, sé que existen porque lo ponen en la tele, ¿verdad? Pero nunca los he visto de cerca.
creo que jamás podría acercarme a ellos. Hay un protocolo, ¿verdad?, para acercarse al rey. ¿Y saben qué? Hay mucha gente que piensa que como Dios es cercano, que como Dios es un Padre amoroso, ¿verdad?, no hay ningún protocolo para acercarte a Él. Dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que lo hay. ¿Hay protocolos para acercarse a Dios? Si hay protocolos para acercarse al rey de España, ¿te imaginas el protocolo de acercarte a Dios? ¿Sabes cuál es? La humildad. Yo no desprecio un corazón contrito y humillado. No necesitas realeza, no necesitas galones, no necesitas engalanarte, no necesitas ninguna audiencia para acercarte al Rey de Reyes. Solamente humildad en nuestros corazones, que creamos que lo hay. Pero también santidad. ¿Quién entrará al monte santo de Jehová? Salmo 24. El limpio de manos y de corazón puro, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Tal es la generación de los que te buscan, oh Dios de Jacob. ¿Quién entrará al monte de Jehová? El limpio de manos. No dice el perfecto en todos sus caminos. No dice el que no comete ningún error, pero el que aun tropezando, al que cae y pone las manos en el suelo y se mancha, se las limpia, dice: perdóname, Señor, te amo con todo el corazón. Amén. Hay un protocolo para acercarse a Él. Y el temor es algo que debe estar en nuestras vidas, garantizando esa honra, ese honor y esa reverencia a nuestro Dios. Amén. Así que el primer resultado que produce escuchar la voz del Señor es que nos garantiza que yo estaré con vosotros. Eso es lo que nos garantiza escuchar la voz del Señor. Pararnos a escuchar la voz del Señor, que Él está con... ¿Sabes lo que sucede cuando tú te paras a escuchar su voz? Que te das cuenta que Dios está, que te das cuenta que Dios te habla, que te das cuenta que Dios se toma un minuto para ti, porque somos importantes para Él. Que cuando tú te tomas un minuto para Él, Él se toma y para su tiempo para dártelo a ti y a mí. Amén. Y así tenemos que ser, buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, para que cuando lleguen esos ataques, que vendrán seguro, sin ánimo de ser pesimista, los ataques vendrán, ¿verdad?, podamos resistir en el día malo. Dile a la persona que tienes a tu lado: teme al Señor. Dile a la persona que tienes a tu lado: teme al Señor. El segundo resultado que produce escuchar la voz del Señor es que nuestro espíritu va a reaccionar correctamente. Cuando ves a algunos que reaccionan en el espíritu y reaccionan tan mal, te das cuenta que no están escuchando la voz de Dios. Lo que garantiza que nosotros actuemos correctamente es escuchar la voz del Señor. Dice: y despertó Jehová el espíritu. Hemos leído en Ageo: y despertó Jehová el espíritu. En ese entonces el pueblo de Israel le había dado mucha más importancia a las cosas terrenales que a las cosas de Dios. Y así les iba. Por eso les iba, por eso estaban en cautiverio, ¿verdad? Por eso andaban lejos de Dios. Por eso experimentaban fuertes tribulaciones debido a su conducta. Y hay cristianos que van de tribulación en tribulación, en vez de gloria en gloria, de tribulación en tribulación. ¿Por qué? Quizás porque no están escuchando la voz del Señor. Quizás porque Dios no está guiando sus pasos. Hay gente que me dice: pastor, es que mire, he tenido un problema y esto y lo... Y siempre viene cuando me tiene el problema. Yo le digo a algunos: ¿sabes qué? Antes de tomar la decisión, ven y oramos y tomamos la decisión juntos. Porque siempre vienes después y siempre vienes con el problema. Y me usas de bombero a mí para apagar tu fuego. Antes de apagar tu fuego, úsame de guía. Y juntos buscamos el consejo y juntos buscamos la solución, ¿verdad? El consejo he dicho, porque yo no soy el que manda. Aquí usted tiene que hacer esto y punto, y se acabó. No, yo solamente puedo aconsejar. Usted es el que decide obedecer. Amén. Yo no soy aquí a usted para demandarle que haga lo que yo diga. No soy quien. Yo solamente le podré aconsejar. Y siempre bajo el temor de Dios, que si me equivoco, dice que yo tendré que dar cuenta como que da cuenta de su alma. Imagínense la responsabilidad. Pero prefiero que algunos vengan antes. Pastor, tengo esta situación, ¿qué puedo hacer? Obvio, si te vas a comprar un coche, no vengas a mí, porque yo de coches no entiendo. O te vas a comprar una moto, ves a Carlos, que vende motos, ¿verdad? Pero si son cosas del espíritu, puedes venir con toda tranquilidad. Pero hay gente que viene después.
Y siempre viene para que apaguemos el fuego, ¿verdad? Y así que muchas veces pagamos las consecuencias de nuestras decisiones. Y eso es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. El templo de Dios estaba en ruina. A pesar de que la reconstrucción era el motivo principal, porque el que Dios había movido el corazón del rey Ciro, ¿verdad?, para que los librase del cautiverio y les permitiera poder reconstruir y ayudar a reconstruir el templo, ¿verdad? Y la razón por la cual no habían reconstruido el templo era porque lo habían dejado como cosa secundaria. Sus cosas eran más importantes. Por eso el Señor le dijo: vuestras casas están artesonadas y bien, y mi casa está desolada, vacía y derruida. Vuestras casas están bien, ¿verdad? ¿Y cómo está la mía? ¿Cómo está mi casa?, le dijo el Señor. Y muchas veces eso nos sucede también a nosotros. Lo último, las cosas del Señor. Lo primero, lo nuestro. ¿Y saben qué? Funciona al revés. Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia y todas las demás cosas. Cuando dice las demás cosas, son todas las demás cosas. El dinero para el alquiler, el trabajo que necesito, ese papel que no llega, ¿verdad? Esa inscripción para que mi hijo estudie. Todas las demás cosas llegarán. ¿O es que Dios miente? No es hijo de hombre para que mienta, ¿verdad? No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no miente. Pero muchas veces nosotros buscamos nuestra propia voluntad, como le pasa al pueblo de Israel, porque tendemos a enjuiciar al pueblo de Israel diciendo: menudo pueblo tenía el Señor. Pero escúcheme bien, no somos muy diferentes del pueblo de Israel. No somos muy diferentes pensando muchísimas veces. También somos duros de cerviz, ¿verdad? También somos duros de cabeza. Y a veces, como decía, las cosas de Dios estaban tomando un segundo y tercer lugar. Y es algo que no podemos permitir en nuestras vidas. Hoy falta muchísima gente. ¿Por qué? ¿Porque han dejado a Dios en segundo lugar y se han ido de vacaciones? No. También tienen su derecho a descansar. ¿Amén? También tienen su derecho a descansar. Todos tenemos nuestro derecho a descansar, a tomarnos un domingo, a tomarnos 10 días, a estar con la familia, a estrechar esos lazos que quizás en la semana no pudimos, ¿verdad? Así que porque vean hoy muchos asientos vacíos, no diga: ¿dónde están estos mundanos? No. Están descansando, pero en sus corazones lo primero sé que es Dios. Amén. Pero hoy nosotros estamos en este lugar. Bien podíamos haber ido a la playa. Bien nos podíamos haber quedado en casa, con todo nuestro derecho. Sin embargo, hoy decidimos darle a Dios lo primero y venir a este lugar, honrar su nombre. Amén. Y repito, los que no están siguen honrando su nombre allá donde están. Amén. Muchos me han escrito: pastor, estamos de vacaciones, estamos fuera, estamos con la familia, y me parece muy bien. Yo desde aquí les aconsejo que siempre se tomen una semana, 10 días, lo que tengan, ¿verdad? Lo que puedan. Descansen, se renueven, respiren del mundanal ruido, ¿verdad? Se renueven en todos los sentidos, ¿verdad? Pero no podemos permitir que las cosas del mundo ahoguen la palabra del Señor. No podemos permitir que las circunstancias del mundo ahoguen la voluntad de Dios en nuestras vidas. No podemos permitir, y esto es muy importante, que las circunstancias manejen nuestros sentimientos, que sean nuestra guía, nuestros sentimientos. Un día estoy bien, otro día estoy mal, un día me siento súper bendecido, otro día no, y así me maneje. Jamás. Porque los sentimientos vienen del corazón, y engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿verdad? Nosotros cada día de nuestras vidas debemos de buscar la palabra del Señor que despierte nuestro espíritu, que despierte nuestro entusiasmo. ¿Saben lo que nosotros vivimos? De lo que comemos. ¿Me entendió? ¿Me hice entender? Nuestro cuerpo se alimenta de lo que le damos de comer. Así también nuestro espíritu. ¿Qué le estamos dando de comer? Crítica, murmuración, pensamientos negativos, ver todos los defectos de los demás. Porque si nosotros agarramos la palabra nos llena, la palabra nos fortalece. ¿Y sabe lo que damos a luz? Palabra de Dios. Damos a luz palabra de Dios. Pero es imposible
que nosotros estemos vitalizados y vitaminados, como decía aquel ratón supersónico, ¿verdad? Mineralizados, ¿verdad? Es imposible que nosotros estemos fuertes y alimentados si no vamos a la palabra de Dios. Es imposible. Y hay algunos que, no, yo es que me alimento con vídeos de YouTube y no paran de ver vídeos de YouTube. ¿Y saben lo que pasa? Que están muy bien las predicaciones de YouTube, pero uno me habla de una visión, otro me habla de otro, y al final tengo un tremendengue en la cabeza impresionante. Por cierto, todas las predicaciones que damos aquí están en el canal de YouTube del Centro Familiar Casa de Paz. Todas. Ahí tenemos a Diego que hace un trabajo excelente, ¿verdad? Y pone todos los vídeos y todas las predicaciones en nuestro canal de YouTube. Porque veo compartir a muchos, predicación de no sé quién, predicación no sé cuánto, pero de su iglesia y de su visión, no tantos. A veces no lo veo compartir, ¿verdad? Y muchas veces digo, ¿de qué se estarán alimentando esta gente, verdad? ¿De qué se estarán alimentando? Y nosotros de lo que nos alimentemos, de eso nosotros damos a luz. Como he dicho en muchas ocasiones, ¿verdad? A veces desatendemos nuestro estado espiritual y eso nos hace caer en un sueño profundo y en un letargo. Siempre digo que el cristiano es la persona que puede escuchar la palabra del Señor aquí en la iglesia y dormir con los ojos abiertos. Ha aprendido a dormir con los ojos abiertos. Entonces están 30, 40 minutos así y no cambian el rostro. Son como los osos que matan a la gente sin cambiar su rostro, igual. Y con los ojos, han aprendido con los ojos abiertos. Porque a veces están aletargados, ¿verdad? Cansados. Dice Efesios 5, 14 al 16. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y más real que esta palabra hoy, nada. Esta palabra no es solo moderna, esta palabra es actual. Y dentro de 1000 años esta palabra seguiría siendo actual. Nos habla de todo lo que sucede, de lo que sucedió y de lo que sucederá. Los días son malos, ¿verdad? Y aprovechemos bien el tiempo. ¿Cómo estamos aprovechando el tiempo? Está bien, le damos 8 horas o 10 horas o 12 horas al trabajo. Mire, solamente dándole el diezmo al Señor del tiempo, tendríamos que darle 2 horas y 40 minutos todos los días, ¿no? Si le diéramos el diezmo al Señor del tiempo, ni siquiera eso le damos. Ni siquiera eso le damos. Pero dijimos unas semanas, no sé cuánto lo están manteniendo, dijimos a partir de ahora, en el momento en que nos levantemos del coma profundo de 8 horas que Dios nos permite dormir, ¿verdad? Caemos de rodillas y le decimos, Señor, te entrego mi tiempo. Te entrego todo lo que soy, Señor. Sé tú mi guía, Señor. Señor, no quiero que me ayudes, porque muchas veces queremos al Señor como ayudante. Él no es el ayudante, Él es el principal. Señor, guíame en tu día. Señor, en este día, ponme personas a los que le pueda hablar, Señor. Úsame en mi vida para hacer milagros creativos y que la gente te pueda conocer. ¿Cuánto lo están manteniendo? No levante la mano. Me da miedo preguntar eso. Pero dijimos que solamente 10, 15 minutos antes de levantarnos. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Y los últimos 10 o 15 minutos al acostarnos. Por supuesto nuestro devocional, por supuesto nuestro tiempo con Dios, ¿verdad? Y el tercer resultado de escuchar la voz de Dios dice que siempre nos mueve y nos promueve a orar. Siempre decimos esta frase, un cristiano que no sirve, no sirve. Pero es que es verdad, un cristiano que no hace nada. Es más, a mí muchas veces la gente me viene a, perdón por la expresión, pero a vacilar de sus dones. No, pastor, porque yo en donde estaba yo era, no, porque yo hacía intercesión, hacía no sé qué, no sé cuántos, tal, qué bueno, qué bien, y me lo creo, o sea, no hay problema en eso. Y es maravilloso, ¿verdad? Pero ¿saben qué? A mí no me impacta, jamás me va a impactar. Si hay gente que me dice, wow, hace unas semanas hasta me sacaron los títulos encima de la mesa. Mire, pastor, estos son mis títulos. Y usted me conoce, yo no me corto y dije, eso es para tu ridículo, que diga, para tu currículum. Eso es para ti, eso es lo que el Señor te permitió hacer. Pero quiero hablarte de algo más importante, le dije.
¿Y tus frutos? ¿Cómo están tus frutos? Porque hay personas que, lo digo siempre, que con dones espirituales estarán en el infierno. ¿Lo sabía? En tu nombre hicimos muchos milagros, ¿verdad? Sanamos muchos enfermos, echamos fuera demonios en tu nombre. Conocíamos muy bien tu nombre, Dios. Pero no teníamos ni un minuto para Dios. Conocíamos muy bien los milagros de Dios, pero no teníamos ni un minuto para el Dios de los milagros. Conocíamos muy bien tu palabra, Señor, pero no tenía ni un minuto para el Dios de la palabra. Y el Señor les dijo, fuera de aquí, nunca os conocí. Por eso es más importante el fruto que el don del Espíritu. Porque aquel que tiene el fruto en su vida tiene el sello inequívoco de la presencia de Dios. Gente con fruto del Espíritu no estará en el infierno. Gente con que tuvo el don del Espíritu, posiblemente sí. Ahí lo dice la palabra. Apartaos de mí. Es más importante tener el fruto que el don del Espíritu, ¿verdad? Y es imposible que un cristiano diga que ama al Señor y no le sirva. Es imposible. No me creo que sea cristiano. Si hay alguien que veo que no sirve a Dios y me dice, yo soy cristiano, soy capaz de decirle en su cara, tú no eres cristiano. Porque cristiano es ser un reflejo de Cristo. Y Cristo dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Hay alguien ahí? Esta palabra como que no está muy chula, ¿no? Como que me hubiera gustado más que el Señor me hubiera dicho, ay, que eres muy bueno. O mejor, eres re bueno. Y te voy a levantar y usar por todas las naciones y te voy a bendecir, prosperar, vas a tener 3 carros, 4 casas, pero eso nunca lo voy a decir. Yo voy a decir lo que Dios me diga. Amén. Yo nunca me voy a casar con nadie, me voy a casar con la palabra del Señor y voy a obedecer al Señor. Amén. Y sé que los espirituales se ríen, los que están aquí, los espirituales se ríen de mis bromas, pero sé que reciben esta palabra como espirituales. Amén. Yo lo sé. Y dice que en esta palabra, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, estamos en Ageo 1, de Jehová de los ejércitos, su Dios. Escucharon la palabra del Señor, les produjo temor, ¿verdad?, en sus vidas y en sus corazones. Reaccionaron correctamente, pero después dice que la palabra del Señor, cuando la escucharon, les hizo trabajar, obrar, moverse. Eso es lo que produce la palabra del Señor. Seguro que muchos están pensando, diciendo, ya nos va a exhortar el pastor a que evangelicemos, a que trabajemos en la obra, a que trabajemos en la casa del Señor, que sirvamos primeramente a los de la casa del Señor y a la familia del Señor. Pero si piensas hoy así, te has equivocado. Por supuesto hay que hacerlo, ¿verdad? Pero quiero hablarles primero, quiero exhortarles primero, ¿verdad?, que no estoy aquí para pedirle que obren en la iglesia, sino que obren para sí mismos. Hoy obren para sí mismos. Y me van a entender, ¿verdad? Es imposible transmitir lo que no se tiene. Por eso les digo, hoy obremos para nosotros mismos. Es imposible que transmita fe si yo no tengo fe. Es imposible que yo transmita poder si yo no tengo poder en mi vida. Es imposible que yo transmita amor si yo no tengo amor. Es imposible que quiera que los demás tengan dominio propio si yo no tengo dominio propio. Por eso hoy es el día de obrar en mi templo. 3 templos hubo. ¿Y saben qué? Hoy Dios nos está pidiendo que volvamos a restaurar el templo. Y ya no es casas artesonadas con cimientos y con paredes y púlpitos. Ese no es el templo verdadero. El templo es el que usted y yo portamos en nuestras vidas. Porque somos portadores de la presencia del Señor. ¿Saben lo que somos usted y yo? Arcas de la presencia movibles por toda Valencia y por todo lugar. Y el Señor nos está diciendo hoy, ese es el templo que yo quiero que tú renueves en el día de hoy. Para el que trabajes en esta semana,
para producir fe en tu vida, para dar fe a los demás. Para producir sanidad en tu vida, para producir sanidad en los demás, para tener restauración y levantamiento en tu vida, para restaurar y levantar a los demás. ¿Cómo vamos a restaurar y levantar a los demás si nosotros estamos caídos? ¿Cómo nosotros le vamos a inyectar fe a los demás si nosotros no creemos ni que Dios puede sanarnos de un dolor de cabeza? ¿Cómo vamos a decirle a la gente que Dios vive, que podemos vivir una vida emocionante si nosotros no estamos viviendo una vida emocionante en el Señor? Si pensaban que hoy les va a decir que tienen que servir y servir en la iglesia, no, esta semana, este tiempo es para servir en su templo, en mi templo del Espíritu Santo. Amén. Es imposible transmitir a los demás lo que yo no tengo. Esta es la semana de tomarme el tiempo para que la palabra del Señor reactive mi corazón y mi vida. Esta es la semana de sentarme con mi Biblia, no con una predicación de internet, no, está muy bien, pero eso es lo que Dios le habló a él y lo que Dios le habló a su iglesia y tal, pero ¿qué es lo que Dios quiere para mí en esta semana? Esta semana es la semana de sentarme con mi Biblia y con mi blog a apuntarme qué es lo que Dios quiere de mí. Hay algunos que dicen, ay, a mí me gustaría saber predicar, a mí me gustaría saber escuchar la voz del Señor. Es que a mí Dios no me habla. Esta semana siéntate. ¿Cuántos de aquí tienen 20 minutos para darle al Señor al día? Aparte de los 15 a la mañana, a la noche. 20 minutos para leer la palabra, 20 minutos. Yo no le digo ni 3 horas, 20 minutos. Y apunte lo que Dios le diga. Y va a descubrir esta semana usted cómo Dios le habla a usted. Como no me tiene que usar a mí todos los días y toda la semana y a los hermanos que predican para hablarle a usted. Que no solamente somos instrumentos, sino usted va a ver esta semana cómo Dios le habla a usted personalmente. Y no va a ser por un profeta iluminado. No va a ser solamente por el pastor, ni por los ancianos, va a ser directamente Dios con usted. Y usted se va a emocionar porque va a decir, wow, sé escuchar la voz de Dios. Claro, cuando vas a la palabra de Dios te habla. Pero hay que ir molestarse para ir a la presencia del Señor. Tenemos que trabajar en nuestro templo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Al igual que en el tiempo de Ageo hay muchas personas que a veces se paralizan, ¿verdad? Que permiten que la obra del Señor sea detenida en nuestras vidas. Aquellos se fueron con poder y violencia y cesaron las obras de restaurar el templo. A veces salimos con mucho entusiasmo esta semana. Salimos con entusiasmo hoy porque hemos escuchado la palabra y de veras la hemos recibido. Pero ¿saben qué? Afuera, nada más salir, quieren venir las aves del cielo a robar esa semilla. Muchísimas veces nos pasa que terminamos la reunión y todo fue maravilloso y nuestros hijos se portan mal o nuestra esposa nos dijo algo o nuestro jefe nos llamó y nos roba la paz nada más salir de ahí. Y escuchamos más esa voz y decimos, no, pues ya no pienso ir toda esta semana. Mira, Señor, salía bendecido, quería obedecerte, pero mira, has permitido que esto y he perdido el gozo y ya no lo voy a hacer. Y paralizamos la obra de Dios en nuestras vidas. Por eso es importante que guardemos nuestro corazón, que guardemos su palabra, ¿verdad? Muchísimas veces cuando permitimos que se paralice la obra de Dios es cuando nos estancamos. Sabemos cómo actuar. O sea, yo aquí a muchos de ustedes no le tengo que enseñar cómo actuar en el Evangelio. Usted lo sabe. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos toca a nosotros. Porque es una decisión personal y no siempre estamos dispuestos a perder. La canción dice, menguar para que crezcas tú. ¿Y sabe lo que significa muchas veces? Morir a nuestro yo, perder en nuestro ego, para que sea Cristo glorificado en nuestras vidas. Amén. Esta semana es la semana de la ilimitación de restaurar nuestro templo, de levantarlo,
Hemos permitido que el enemigo paralice la obra de Dios en nuestras vidas. Lo hemos permitido nosotros, sí, nosotros. Pero esta semana vamos a decir, ¿sabes qué, diablo? El templo de Dios en mi vida va a ser restaurado y levantado como nunca para darle gloria a aquel que la merece. Amén.